Les agradezco mucho esta invitación que se hizo al senador Napoleón Gómez Urrutia. De parte de él, un saludo fraternal a todos ustedes. Y empiezo por cuarta vez a aclarar que mi apellido es Alzaga. Me pusieron Algaza. Por cuarta vez porque tienen mi currículo, tienen llamadas por teléfono donde les pedí que corrigieran, pero no se corrigió a tiempo. De todos modos, agradezco esta invitación a nombre del senador Napoleón Gómez Urrutia. El tema que queremos iniciar es el siguiente. El 11 de junio de 2011, todavía en el sexenio de Calderón, se modificó la Constitución mexicana en su primer artículo para introducir los derechos humanos por primera vez en nuestro país. En 1992 hubo una farsa de parte de Salinas de Gortari cuando introdujo el ombudsman como figura que cubría los derechos humanos de los mexicanos. Eso no fue cierto. Eso fue una farsa. Incluso se excluyeron los derechos del trabajo expresamente en 1992 y por fin en 2011 se logra este cambio en la Constitución. Este cambio es fundamental no porque se hiciera en el sexenio de Calderón, sino porque se le obligó al gobierno de Calderón, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y a los poderes legislativos del país a que modificaran el artículo primero. La Corte Interamericana interpretó que no podía continuar México sin los derechos humanos. Entonces se introdujo ese cambio y se elevó a rango constitucional este principio fundamental de derechos humanos, estableciéndose también que los tratados internacionales y la jurisprudencia internacional se elevaba al mismo rango que la Constitución mexicana. Y 4 nuevos principios fundamentales que son el de universalidad, progresividad de nuestros derechos humanos, el de indivisibilidad y el de progresividad. 1911. En 1912, la reforma laboral que se aprobó en nuestro país es una reforma regresiva contraria a la Constitución. Y esto es muy importante que lo tomemos todos en cuenta porque varias reformas, como la que también se ha establecido respecto a la educación, es regresiva, son regresivas. La energética es regresiva. Entonces, se ha incumplido nuestra Constitución y el primer llamado que hacemos es a restablecer la jerarquía y el derecho que establece en primer lugar nuestra Constitución y los tratados internacionales. Por lo tanto, la reforma de 2012, pongo 3 ejemplos fundamentales de regresión que fueron el outsourcing, que ya se mencionó aquí. El outsourcing es una medida regresiva porque todos conocemos que el outsourcing tiene que ver no solo con los derechos individuales, sino con los colectivos. El outsourcing es un cáncer para el sindicalismo mexicano porque establece empleos eventuales exclusivamente y los salarios más bajos de México y 0 prestaciones. ¿Qué es eso? Eso es lo que predomina en nuestro país y ha crecido como el cáncer por todo el país, en particular en las maquiladoras que no solo están en la frontera norte, sino en todo México. El outsourcing debe de desaparecer porque es un atentado en contra de los derechos sindicales. El voto secreto no tiene ningún sentido si no se elimina el outsourcing. Esto hay que ponderarlo. De manera indivisible está vinculado este artículo 15 y sus apartados con el que se refiere a la estabilidad en el empleo, artículos 35 y 39. La estabilidad en el empleo fue el gran avance de nuestro país, como ya se citó aquí, desde la Constitución de 17. La estabilidad del empleo le da derecho a los trabajadores a tener un proyecto de vida. El eventualismo, que fue con lo que se sustituyó la estabilidad del empleo y la planta, el eventualismo niega proyecto de vida a los trabajadores y a sus familias. Atención, ¿por qué? Porque hoy voy a trabajar y mañana no sé si tenga trabajo o no. Y tenemos que restablecer la estabilidad en el empleo porque también destruye los sindicatos. La estabilidad en el empleo es clave, es no solamente un derecho en México, es un principio. ¿Por qué? Es un principio de la legislación laboral mexicana, porque es la base del edificio jurídico de la Ley Federal del Trabajo. Sin estabilidad en el empleo, los trabajadores no tienen perspectiva, ni para su sindicato, ni para la huelga, ni para la contratación colectiva.
tiene que restablecerse este derecho fundamental. Y otro derecho que se destruyó con la reforma de 2012 es el que se refiere a los salarios caídos. A partir de 2012 se premian a los patrones que despiden ilegalmente a los trabajadores. ¿Qué es eso? Es una verdadera agresión a los trabajadores de nuestro país. Eso tiene que derogarse, pero con urgencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el arma preferida de los empresarios en contra de los sindicatos democráticos? El despido. ¿Cómo se actúa en los recuentos por titularidad de contrato? Con despido. ¿Qué se hace cuando se forma un sindicato democrático? El despido. Y ahora se premia a los patrones que despidan los despidos ilegales, reduciéndoles los salarios caídos a 1 año. Entonces, esto tiene que aniquilarse. Esa reforma de 2012 tuvo muchos aspectos regresivos y nosotros tenemos que hacer que se respete nuestra Constitución, el artículo 1 de nuestra Constitución. Agregamos otros elementos más que deben de modificarse. En relación, son 3 artículos, rápidamente les planteamos. El artículo 390, relativo a los contratos colectivos de trabajo, se debe de modificar para que se restablezca el derecho que hubo en México antes de la tesis jurisprudencial del ministro Góngora. ¿Se acuerdan de la tesis jurisprudencial del ministro Góngora? Que dijo que los contratos colectivos de trabajo se podían reducir sus prestaciones y sus salarios siempre y cuando no se redujeran por debajo de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la razón de ser de un contrato colectivo de trabajo? Que sea superior a la Ley Federal del Trabajo. Si no, no tiene razón de ser. Tenemos que restablecer ese derecho de los trabajadores y que los contratos en el 390 se establezca que serán superiores a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, en sus prestaciones y en sus salarios. De otra manera, el voto secreto no sirve, compañeros. Tenemos que saber establecer de manera integral los derechos de los trabajadores y esto tenemos que protegerlo. Del mismo modo, el derecho de huelga. El derecho de huelga en México no se respeta, y menos con la política reciente de 0 huelgas que prevaleció en nuestro país. ¿Qué nos hicieron a tantos sindicatos con esta política de 0 huelgas? Al momento, 1 hora antes de que se diera la huelga, se archivaba el expediente sin ninguna disposición legal que avalara ese comportamiento de la autoridad. Fueron varias huelgas con el propósito de fijarlo. Pero aquí lo más importante no es cómo se interpreta la ley, sino que el 440 se ha permitido todos los recursos, sobre todo patronales y de otros sindicatos a favor de los patrones, para impedir el ejercicio de la huelga. Para impedir el ejercicio de la huelga cuando ya está calificada de existente, cuando ya la autoridad misma dijo que es existente la huelga, se permite que haya demandas de titularidad de contrato para destrozar el derecho de huelga, en plena huelga. Nos lo han hecho en Taxco, en Cananea y en Sombrerete. Esto tenemos que frenarlo, o se respeta el derecho de huelga o no existe el derecho de huelga. Y lo mismo, inmediatamente lo vinculamos esto con la participación de los patrones en los sindicatos. Esto es un verdadero descaro lo que sucede en nuestro país y no se ha frenado, en particular, gracias, en particular lo relativo a los recuentos y las demandas de titularidad de contrato. La intervención es brutal de parte de los empresarios en la vida de los sindicatos. Esto tenemos que frenarlo. De otra manera no podremos avanzar. Les agradezco mucho su atención y creemos que hay que felicitar estos foros, que es necesario avanzar, pero también que se tomen en cuenta los derechos constitucionales de los mexicanos. Gracias.